Quiero hablar acerca de 3 experiencias trascendentes con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de algo trascendente, es algo que trasciende fuera de los límites normales. Algo que se proyecta hablando en la parte espiritual, algo que se proyecta hacia la eternidad. Las 3 experiencias que yo le voy a estar hablando en esta hora son experiencias que se nos sucede aquí en la tierra, pero que tienen una proyección trascendente. Ahora, las experiencias personales no se discuten. Se discuten cualquier otra cosa menos lo que usted tiene como experiencia personal en su vida. Usted puede sentir un dolor muy profundo en su cuerpo y nadie le puede discutir que usted no lo siente, que usted no tiene dolor. Nadie se lo puede discutir porque usted está sintiendo el dolor. Así es la experiencia personal, no se discute. Ahora hay muchas personas que dicen tener una experiencia con Dios. Toda experiencia con Dios deja las marcas de Dios en nuestra vida. Dejan marcas. El día que tuve mi primera experiencia con Dios, me marcó para toda la vida. Por esto, desde ese día, Él me cambió, Él me transformó y Él me hizo una nueva criatura. Fue allí cuando una noche, yo soy hijo de pastores, ningún hijo de pastor es salvo porque su padre sea pastor. Muy poco amén. Diga un amén que me conmueva. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como hijo de pastor, no era buen hijo. No tiene que decir amén a esto. Y bien, lo cierto es que a los 18 años salí de mi hogar como el hijo pródigo. No quería saber nada de Dios, pero nada. Cuando tenía 24 años, luego de una gran crisis en mi vida, yo determiné quitarme la vida. Y allí Dios vino a mi encuentro, a mi vida. Y allí tuve una experiencia como la que vamos a ver aquí en el libro de Ezequiel. Una experiencia con Dios. Una experiencia donde el Espíritu Santo se manifestó de tal manera y donde allí pude ver
cuál era mi condición interior, cómo estaba frente a la santidad de Dios. Y allí Dios me dio vuelta y sacó todo lo que tenía dentro mío. Todo estaba ahora delante de mis ojos. Todos mis pecados, toda la basura que había dentro mío, Dios lo sacó y lo podía ver. Y en aquella noche le dije a Dios, yo te voy a servir donde tú quieras, yo te voy a servir. No me importa lo que tenga que pasar, yo te voy a servir. Y desde aquel día comencé a servir a Dios. Vamos a la palabra. El versículo 5 dice, y me alzó el Espíritu Santo y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Con qué claridad el profeta está describiendo esa experiencia con Dios. Cuando tú y yo somos llevados a una intimidad con Dios por medio del Espíritu Santo, pues nosotros vamos a ver las cosas tan claras que nunca vamos a tener duda de la existencia de Dios. Nunca vamos a tener duda de lo que es una experiencia con Dios, sino por el contrario, vamos a ver cómo Dios nos toma a nosotros, cómo Dios nos guía a nosotros, cómo Él nos va llevando. Lo primero aquí que describe el profeta es una acción. Me alzó, me levantó el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos levanta, Él nos sostiene a nosotros en nuestra vida. Luego dice, me llevó. El profeta describe un lugar definido, el atrio interior. ¿Para qué el Espíritu Santo de Dios nos lleva al atrio interior? Para que nosotros veamos en la intimidad de Dios, veamos lo que es Dios, su gloria, su poder, el obrar en nuestras vidas. Esto es lo que vamos a ver en el atrio interior. Cuando usted va a un hogar por primera vez, el dueño de casa o la dueña de casa le dice, bueno, esta es nuestra casa, esta es la cocina, aquí el comedor, este es el baño, este es nuestro dormitorio. Le muestra todo el interior para que usted conozca. El Espíritu Santo siempre nos lleva a una intimidad más íntima con Dios. Nunca el Espíritu Santo nos va a alejar de Dios. Siempre nos va a llevar a nosotros a intimar con Dios. Cada día, cada momento. Esto es, vemos aquí como la gloria de Dios se manifestó. Cuando usted en su vida
allí con el Señor, pues la gloria de Dios se manifiesta, usted va a disfrutar de algo tan maravilloso que no va a querer salir. Cuando Pedro, Juan y Jacobo entraron en la nube, allí en el monte de transfiguración, vieron la gloria de Dios e inmediatamente Pedro dijo: Señor, bueno es que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. La gloria de Dios nos atrae de tal manera a nosotros que nunca vamos a querer alejarnos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, la segunda experiencia trascendente con el Espíritu Santo la encontramos allí en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 1. Y nos dice así la bendita palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces he escuchado esto. Cuando uno se encuentra con un hermano y le dice: ¿cómo andas? Y aquí estoy pasando por un desierto. Y lo hablan como si fueran a sufrir al desierto. Y aquí está. Otros van un poco más allá y cuando hablan del desierto parece que están condenados o han pecado o el diablo los llevó al desierto. El Hijo de Dios, la hija de Dios, siempre vamos a ser llevados al desierto. Pero no vamos a ser llevados al desierto para ser derrotado por el enemigo de Dios, sino vamos al desierto para demostrarle al diablo, al enemigo, lo que tenemos dentro nuestro. En el atrio interior, allí en esa relación con Dios, usted se ha llenado de Dios. El Señor Jesucristo no fue al desierto sin el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto para ir y derrotar al enemigo. Y este es el camino trazado para nosotros también, que vamos al desierto para sacarle al enemigo todo lo que Dios nos ha dado, todas las armas para derrotarlo a él en el lugar donde él venga. Por esto nosotros somos llevados al desierto allí para derrotar al enemigo. El Señor Jesús derrotó al enemigo no con sus pensamientos, no con una idea, sino con la palabra. Nunca
tú vas a derrotar al enemigo con tus argumentos o con tus ideales. Solo el enemigo es derrotado por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Por esto vamos a... El enemigo fue vencido por la palabra de Dios. Cuando él le dice, cuando él tuvo hambre, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es, tú, mi hermano, tú, mi hermana, vas a vencer al enemigo solo con la palabra. Solo con la palabra. Por esto llénate de la palabra, come de la palabra, estarás firme, estarás inamovible por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos sostiene a nosotros. Somos llevados al desierto para rendir exámenes, para rendir el examen y demostrarle al enemigo, esto es lo que tenemos, esto es lo que sabemos de Dios. Siempre me han reconocido en todos los lugares donde he estado pastoreando, me han reconocido por un hombre apegado a la palabra de Dios. Nunca nadie me ha movido en ninguna de las corrientes que han populado en el mundo, porque siempre me he atenido a la única palabra que tenemos, es esto. No hay otra palabra que nos satisfaga y que nos dé tanto como la palabra de Dios. Por esto el Señor Jesucristo dijo que esta palabra es el pan de vida para nosotros. Pero esta palabra no pasa de moda. Esta palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo que nos dice el Señor. Así que, hermano, tú permanece en la palabra y el Señor te irá llevando. En el desierto vamos para derrotar al enemigo. Esto es para salir victorioso. Luego que el Señor pasó por el desierto, la palabra del Señor dice que Él comenzó a predicar. Del desierto Él no salió desanimado ni desalentado, sino Él salió, como decimos en Mar del Plata, relleno, lleno de la presencia de Dios. Cuando tú pases por el desierto, es simplemente para decirle al enemigo de Dios, mira todo lo que tengo con Dios. Mi vida está en las manos de Dios y Dios está conmigo. Él nos ayuda y somos más que vencedores. Somos llevados al desierto para disfrutar de una intimidad con Dios. 40 días el Señor estuvo orando y ayunando en el desierto.
una intimidad plena y total con Dios. Esto es lo que debemos hacer en el desierto. Una búsqueda intensa de Dios para nuestra vida. En este año he tenido varias experiencias con Dios que han marcado mi vida. Y yo le decía ayer a la mañana a los pastores, he cumplido 80 años. Y yo hablaba de Moisés, que su ministerio lo comenzó a los 80 años. Y yo le he dicho al Señor, Señor, quiero que mi ministerio a los 80 años sea renovado. Quiero conocerte mejor a ti. Quiero que me muestres tu gloria. Quiero ver más de ti y vivir contigo. Y el Señor me ha dado experiencias tan tremendas, noches sin dormir, contemplando la gloria de Dios en mi vida, disfrutando de la presencia de Dios. Los hermanos de la congregación me han dicho, pastor, usted no es el mismo. En el atrio interior Dios te va a marcar, pero en el desierto Dios va a seguir obrando y te va a seguir dando cosas tan gloriosas, tan maravillosas, que luego tú estarás preparado para ir a la tercera experiencia con Dios. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a estar mirando la tercera experiencia trascendente con el Espíritu Santo. Y nos dice así, Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Luego que el Señor estuvo en el desierto, ahora el Espíritu Santo viene a Felipe. Felipe estaba predicando, estaba teniendo, como podríamos decir hoy, una campaña. Y el Espíritu Santo le habla, y el ángel del Señor habló a Felipe y le dice, levántate. Y mire cómo el Señor es claro para hablar. Cuando Dios te hable a ti, cuando Dios me habla a mí, Dios siempre es claro. Nunca Dios te va a hablar y dejarte en duda, sino te va a hablar con una claridad sorprendente. Y mire lo que dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Todas las características que el Señor le habla y le da tanta claridad. O sea que Felipe no tenía duda a dónde debía ir, porque la palabra de Dios siempre es clara. Ahora, cuando Dios te habla, lo que nosotros tenemos que
haber aprendido en el desierto es a usar las herramientas que Dios nos ha dado. Su palabra. La palabra es la herramienta principal, es la espada para que el soldado pues pelee contra el enemigo. La espada del Espíritu es para que nosotros derrotemos al enemigo. Esto es la obediencia de Felipe. Muchas veces cuando escuchamos a hermanos, mire pastor, siento de ir a tal lugar. Yo le dije, si tú sentís, entonces no va a ir a ningún lugar. Pero cuando tú me declares a mí y me digas, pastor, yo voy a tal lugar, entonces sí, yo voy a aceptar que tú sabes a dónde vas. Los sentimientos no son declaraciones para Dios. Nosotros debemos movernos con declaraciones. Declarar la palabra de Dios. Declarar las bondades de Dios. Declarar la grandeza de Dios. No siento la grandeza de Dios. Declarar lo que Dios es. Decir lo que Dios es para nosotros. Así, el Espíritu Santo habla a Felipe y le dice, y él obedece. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, escuchamos la voz de Dios, todo lo que hacemos es obedecer. Y obedecer y nada más. No tenemos que poner excusa. Y aun si pusiéramos excusa, tampoco serían valederas. Porque cuando Dios nos manda a nosotros, no hay excusa que valga. Amén. Si no, pregúntele a Moisés cuando llegue al reino de los cielos. Puso todas las excusas. Y al final, y si no, pregúntemelo a mí. Muchas veces puse excusas. Pero Dios siempre salió con la suya. Y la palabra del Señor nos dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos son más altos, más grandes, más profundos. La voz del Espíritu. Allí en el versículo 29 de Hechos 8, la voz del Espíritu. Mire cómo la voz del ángel, la voz del Señor, ahora la voz del Espíritu. Cómo San Lucas está relatando esto. Cómo él diferencia las voces y cómo lo vemos aquí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Júntate a ese carro. Y la palabra del Señor nos dice que Felipe inmediatamente obedeció. Él obedeció y se subió al carro. Y allí había un hombre
un funcionario de la reina de Candace, que iba leyendo la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu lo llevó, e inmediatamente Felipe le dice a este hombre: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Y Felipe inmediatamente comenzó a predicarle, a hablarle de la palabra de Dios. Nosotros somos guiados y llevados por el Espíritu Santo solo para dar un solo mensaje, un mensaje cristocéntrico. No hay otro mensaje. Solo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar para que los hombres y mujeres del mundo conozcan a Dios, cambien su vida, sean transformados, sean salvados, sean ganados para el reino de Dios, solo a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y allí la palabra del Señor nos habla que este hombre inmediatamente, cuando él escuchó y él entendió que Cristo era el Salvador, que Cristo era el único que podía cambiar su vida, él inmediatamente ve allí agua y le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: bien puedes, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Cristo es el único que nos salva. Nosotros somos enviados al mundo para ganar las almas, pero no lo vamos a ganar con un mensaje que no sea cristocéntrico, porque es el único que dio su vida para perdonar todos nuestros pecados. Solo Él. Así, mi hermano, 3 experiencias trascendentes con el Espíritu Santo. Esa experiencia de intimidad con Dios en el atrio interior, donde tu vida será llena de la gloria de Dios y donde tú podrás ir luego al desierto para derrotar al enemigo cuando él venga a tentarte, cuando él venga a querer desviarte, sacarte del camino, llevarte a hacer algo que llegue a desobedecer a Dios. Entonces tú debes responderle, decirle: Señor, no, Señor, yo tengo la palabra. Lo primero que el enemigo hizo es poner en duda se me fue la palabra. Bueno, que Jesús era Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es lo que va a hacer el enemigo cuando venga al desierto: poner en duda lo que tú eres con Dios. Pero allí está la respuesta: yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, lavada y regenerada por la sangre preciosa de Jesucristo. Y vas a derrotar al enemigo solo con la palabra. Y luego, prepárate para salir. Cuando el Espíritu Santo te lleve a la evangelización, nunca vas a fracasar.
jamás. Si no, tendrás éxito. Póngase en pie ahora. Ore al Señor. Dígale lo que usted tiene que decirle ahora a Dios. Yo he dado su palabra. Usted está aquí ahora. Si el Espíritu Santo ha hablado a su vida, usted puede venir aquí adelante y decirle: Señor, yo solo quiero obedecerte a ti. Venga aquí, arrodíllese y dígale al Señor, dele su respuesta. Él está. Shari kamai suaki alamai siti berikamai. Señor maravilloso, gracias.